Uno. Buena tarde. ¿Les gustó el documental? Bien, para información de la cápsula que estamos grabando, este documental trató el tema de el enemigo interior, que es parte de la serie de los discos del cuerpo humano de la vida real, que es un trabajo que realizó el Departamento Científico de la BBC de Londres hace como unos 25, 30 años. Yo tengo con los discos como 20 años y afortunadamente he podido compartirlo con alguna gente. Sin embargo, siendo propiedad privada, no lo grabamos, ¿ok? Tal vez ya está circulando libre por internet, pero no por nuestra parte. Entonces, el tema del documental se trata del cáncer, que es un mal que azota a la humanidad desde hace un buen tiempo, pero la verdad es que no es la causa de muerte número 1, ni en México ni en el mundo. La causa de muerte número 1 actualmente es las enfermedades cardiovasculares, o sea, infartos, accidentes cerebrovasculares, trombosis y luego algunas derivadas como la hipertensión que provoca desórdenes en el cerebro o infartos, o también la diabetes, que es un trastorno vascular. Así que el cáncer, aunque es muy trágico, pues no es la causa de muerte número 1. Y la experiencia personal que puedo compartir es que pues mi señora madre murió de cáncer de mama, hace ya casi 30 años, 1994. Y en ese entonces pues yo no sabía nada de esto, pero ahora sé que pues, pudieron haber hecho muchas cosas. Sin embargo, pues es la experiencia que le correspondía y bueno, ahora afortunadamente tenemos la gracia de poder compartir algunas opiniones. Bueno, hoy, jueves 29 de febrero, un día cada 4 años, y es considerado día cero. Por eso el título de esta plática es Día Cero. Y esa imagen que ven ahí es el llamado calendario maya. No sé si sepan, pero el calendario maya se conforma por 18 meses de 20 días o al inverso. Ahorita estoy dudando. El punto es que dura 364 días. Y entonces tienen un día, el día 365, que es día cero. Y vuelve a empezar la cuenta. ¿Ok? Desafortunadamente nosotros desde hace algunos cientos de años, un poco más de 1000 años, como 1700 años, estamos rigiéndonos por el llamado calendario gregoriano, que impuso el Papa Gregorio de la Iglesia Católica como una de las muchas medidas que tomaron para asumir el poder mundial. Y hasta la fecha nos guiamos por él. El calendario gregoriano es el que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y luego cada 4 años se le agrega un día al calendario, que es el día de hoy, 29 de febrero. Y eso se debe a que en realidad el año no dura solo 365 días, sino que dura 365 días más casi 6 horas. Entonces, esas casi 6 horas se las guardan y cada 4 años le agregan un día al calendario porque 6 por 4 son 24, o sea, 24 horas. La verdad es que ni así está exacto el calendario, pero pues es un acuerdo, así que pues lo seguimos usando y ya, ¿no? Lo único realmente exacto es lo que matemáticamente se puede medir y eso es lo que hace la astronomía. La astronomía puede calcular con exactitud el movimiento del Sol. Entonces el Sol, desde nuestro punto de vista, parece que gira alrededor del zodiaco, que son 360 grados, en un lapso de un año calendario. Pero gracias al día de hoy, 29 de febrero, todas las fechas de cumpleaños de cada uno se pueden verificar si son exactas o no cada año.
a esa medición desde el punto de vista de la astrología se llama retorno solar. O sea, suponiendo, ¿a qué hora naciste, José? 8:30 de la mañana. Bueno, ¿pero de qué año? El 88 no fue año bisiesto, fue el 90. 86 y 90. A ver, déjame, saco cuentas. No, sí fue de bisiesto, porque si hoy es año bisiesto 24, el 20 fue bisiesto, el 16 fue bisiesto, el 12 fue bisiesto, el 8 fue bisiesto, el 4 fue bisiesto, el 2000 fue bisiesto, el 96 fue bisiesto, el 92 fue bisiesto, el 88 fue bisiesto. ¿Sí me explico? Entonces, el siguiente año, tu cumpleaños exacto, el retorno solar, no fue exactamente a las 8:30, sino fue 18 horas después. Y eso, si le sacamos la cuenta, tu cumpleaños fue el día siguiente. Lo hubiéramos podido comprobar con una gráfica, ¿ok? Y también, o sea, el cumpleaños oficial es el que dice en el acta de nacimiento y ya. La otra medición le llamamos retorno solar. Entonces, alguien me comentó por aquí que creo que su papá o su suegro, tu papá cumple años, nació un 29 de febrero. Bueno, entonces, el día de hoy, pues el sol está transitando por el signo de Piscis. No recuerdo a cuántos grados, pero la medición que haya tenido de grados y de minutos en el momento en que nació, el siguiente año corresponde al día 1 de marzo. ¿Sí? Y va cambiando la hora por 6 horas, más o menos. Y así cada año. Y luego cada 4 años se vuelve a ajustar al 29 de febrero. ¿Ok? ¿Preguntas? Si es que no es exacto el año, que son 5 horas tantos minutos, se deberían de desplazar las estaciones del año conforme pasa el tiempo. ¿Por qué el frío sigue llegando en el invierno y por qué el calor sigue llegando? Bueno, son múltiples razones. Para empezar, ¿han escuchado sobre el calentamiento global? Número 1. Número 2, recuerden que la Tierra tiene teóricamente 17 movimientos, de los cuales comprobados están 12. Los más conocidos son el de rotación sobre su propio eje, que produce el día y la noche. Luego el segundo movimiento es el de traslación alrededor del Sol, que produce las estaciones. Pero un tercer movimiento se llama precesión de los equinoccios. Eso quiere decir que el norte, que está para allá, hace 2023 años y fracción, apuntaba exactamente a la estrella polar Arcturus. Pero ahorita ya no. Cada 72 años el Sol se ha movido 1 grado. Y entonces en este momento ya no señala el mismo punto. Dentro de 11,000 años va a señalar a otra estrella que se llama estrella Vega. Entonces ese movimiento es un círculo, pero que tiene un movimiento muy lento hacia allá, en el sentido de las manecillas del reloj, tomando como referencia el eje hacia el norte. ¿Ok? No lo percibimos nosotros porque, pues, ¿cuánto puede vivir una persona? ¿100 años? Y esa vuelta se tarda 13,000 años. De una estrella a otra. En la vuelta completa, 26,000 años. A esa vuelta completa se le conoce como el año de Platón. Es decir, que los griegos ya lo tenían identificado. Entonces, debido a ese movimiento, cambian muchas perspectivas. De hecho, cambia hasta la forma en cómo reconocemos las constelaciones. ¿Ok? Pero como todo es cíclico, el día y la noche es cíclico, las estaciones del año son cíclicas, el año de Platón es cíclico, etcétera, pues se va conservando la memoria. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Con respecto a lo que vimos en el documental, un clic. Este es una lámina que ya había presentado. Vamos a ir dándole clic poco a poco, porque esto es lo que yo considero que es el diagrama del proceso de la pérdida de la salud. Hablan del cáncer como si fuera algo espontáneo, y la verdad es que no lo es. Ese es el proceso que sigue lo que se manifiesta a nivel físico.
antes de que se manifieste, hubo otras alteraciones. Entonces damos un clic. Desde el punto de vista más cercano, lo primero que ocurre es que hay una alteración emocional. Los taoístas identificaron 5 emociones principales desde hace miles de años. El miedo, que afecta riñones o vejiga. La ira, que afecta hígado y vesícula biliar. La alegría, o su ausencia o su exceso, que afecta al corazón o al intestino delgado. La preocupación, que afecta al vasopáncreas o al estómago. Y la melancolía, que afecta a pulmones y colon. O colon. Así que cada una de estas emociones tiene múltiples derivaciones. Hay diversas manifestaciones de cada una de ellas. Por ejemplo, el doctor Bach hablaba de 5 tipos diferentes de miedo, 7 tipos diferentes de ira, 12 tipos diferentes de preocupaciones. Entonces, y las combinaciones son múltiples. Damos otro clic. Si esos desequilibrios emocionales persisten, entonces se produce un desequilibrio energético. Dale un clic. Esos desequilibrios energéticos, que básicamente es lo que revisamos en un perfil energético, es si hay excesos de energía, o si hay insuficiencias, o si hay cortocircuitos. Básicamente es como un foco. Si al foco le llega un sobrevoltaje, es un exceso. Si no le llega suficiente voltaje, es una insuficiencia. Y si le cambiamos los cables, es un cortocircuito. Entonces así ocurre con el cuerpo humano. Y cuando se detectan esos desequilibrios y atendemos con magnetismo, el magnetismo tiene la virtud de actuar en ambas direcciones. Actúa hacia lo físico y hacia lo psíquico al mismo tiempo. ¿Ok? Continuamos. Entonces, si esos desequilibrios energéticos persisten, entonces se producen somatizaciones, es decir, disfunciones o trastornos. Vamos a poner ejemplos. Una persona se preocupa. Qué raro, ¿verdad? Y entonces esa preocupación persiste y llega al extremo, es decir, hasta la desesperación. Así que hay un cortocircuito en su vasopáncreas. Y como el vasopáncreas es el que regula la producción de ácido clorhídrico en el estómago, entonces empieza a haber una sobreproducción de ácido clorhídrico. Nuestro estómago está diseñado para tener ácido clorhídrico. Todos tenemos ácido clorhídrico en el estómago, pero las células de la mucosa gástrica son nuevas cada 3 días. Si la producción sobrepasa su capacidad, entonces empiezan a morir células más rápidamente en el estómago y entonces empieza a haber una alteración. O sea, una disfunción es un exceso de producción de ácido clorhídrico y un trastorno sería una gastritis. ¿Ok? Si estas disfunciones o trastornos persisten, damos otro clic, entonces se produce un proceso crónico degenerativo. Un proceso crónico degenerativo es lo que se denomina un cáncer. Es decir, entre la preocupación y el cáncer hubo otras situaciones. De la preocupación pasó al desequilibrio energético, luego pasó a la disfunción, luego pasó al trastorno. Esa gastritis se puede haber convertido en una úlcera, luego esa úlcera haber empezado a sangrar y finalmente se alteran las células y se produce un cáncer. No fue espontáneo, ¿verdad? Eso pudo haber llevado años. ¿Me explico? Y bueno, si los procesos crónicos degenerativos persisten, se produce el fin entre signos de interrogación. Pero lo que sí es real es que puede haber una muerte prematura y con sufrimiento innecesario, ¿eh? Según la biología, podemos vivir 125 años. Nuestra biología está diseñada para vivir 125 años. Es una regla que se aplica a los vertebrados. La regla dice que el tiempo que un vertebrado se tarda en construir su esqueleto, eso se multiplica por 5 y ese es el tiempo de vida. Por ejemplo, un conejo se tarda 1 año en construir su esqueleto. El conejo vive 5 años. Un perro
se tarda 3 años en construir su esqueleto, el perro vive 15 años. Un caballo se tarda 5 años en construir su esqueleto, el caballo vive 25 años. Entonces nosotros los seres humanos nos tardamos 25 años en construir nuestro esqueleto. Este hueso, el fémur, el hueso más largo y más fuerte del cuerpo humano, se tarda 25 años en madurar. Así que 25 por 5, no sé qué planes tengan ustedes, pero yo sí pienso vivir 150. Ok, entonces, desafortunadamente las estadísticas de la Secretaría de Salud son terribles. El promedio de vida en México de las mujeres es de 79 años. Y el de los varones, 73. Pero no es lo peor. Lo peor es que desde hace 20, 30 años antes hay procesos crónicos degenerativos. En México, el 14% de nuestra población tiene diabetes. Si somos 130 millones de personas, el 14% equivale más o menos como a 17 millones de personas con diabetes. ¿Alguien de aquí es diabético? ¿Usted? Bueno, entonces, instituciones públicas como el Seguro Social destinan aproximadamente un 30% de su presupuesto para atender trastornos derivados de la diabetes. Pie diabético, retinopatías, insuficiencia renal, bla, 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 bla. Y eso nos cuesta a todos. Es un problema social. ¿Ok? Entonces lo mejor sería corregir en este orden, porque la siguiente lámina de eso se trata. Repito que el método que yo utilizo se llama Protocolo Antares Salud en Síntesis, y esto es la estructura. Es un sistema multidisciplinario acuariano, es decir, de acuerdo a la era cósmica que estamos viviendo, que utiliza en primer lugar el magnetismo como herramienta de rastreo y para terapias. Y lo primero que hace es neutralizar los desequilibrios energéticos. Y posteriormente proponemos un tratamiento basado en 2 fórmulas. Una para las emociones, porque hay que resolver la causa psicosomática que produjo los síntomas y el estado de salud deteriorado. ¿Ok? Y también, por supuesto, pues atender el cuerpo, porque desafortunadamente la medicina alópata pues es muy curiosa, porque utilizan aparatos basados en la física cuántica para diagnosticar, pero para atender utilizan acciones de la física newtoniana. O sea, una tomografía, una resonancia magnética nuclear, utiliza un aparato basado en la física cuántica, que lo que hace es que determinan las diferencias de vibraciones de diversas energías y muestran una imagen de un tumor, ¿ok? Pero luego el procedimiento es newtoniano, o sea, quieren quemarlo, cortarlo, freírlo, ¿sí? Y entonces es absurdo. Si siguiéramos por la línea de la física cuántica, la respuesta sería, vamos a corregir la alteración energética. ¿Sí me explico? Bueno, lo que no mencionó el documental es la importancia de la alimentación, número 1, y número 2, el estilo de vida, que de hecho son las bases de cualquier situación para recuperar la salud al 100%. La alimentación desde hace miles de años tiene que ver con encontrar el equilibrio. La medicina taoísta, que es una de las más antiguas de la humanidad y de las más sabias, habla de alimentos yin y alimentos yang, o sea, alimentos positivos y alimentos negativos. Pero en lenguaje actual podríamos decir alimentos ácidos, yang, o alimentos alcalinos, yin. Entonces, ¿saben lo que es el pH? No es la pinche histeria, ¿eh? Es el potencial de iones de hidrógeno que contiene una sustancia. pH, potencial de iones de hidrógeno.
Eso determina si una sustancia es ácida o alcalina. Entonces, eso se mide de 0 a 14. 0 es totalmente ácido. La sustancia más ácida del planeta Tierra se llama ácido sulfúrico. Y la sustancia más alcalina del planeta Tierra se llama sosa cáustica. Ambos queman, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo en exceso hace daño. Así como hay heladas que queman las cosechas, ¿verdad? Y todo en exceso es nocivo, hasta el agua. De eso mueren los ahogados. Eso es un exceso, ¿no? Bueno, entonces, suponiendo que despertaran con un pH perfecto, 7, y se toman un café, vea, ya valió, se vuelve ácido. Y luego, bueno, un juguito de zanahoria, ya se hizo alcalino. Y bueno, unos huevos con chorizo y con pan tostado y mantequilla y mermelada, ya se hizo más ácido. Y luego, pues, más tarde una ensalada, ya se hizo alcalino. Entonces el pH anda así todo el día. Y lo único que importa es el resultado final. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Predominó el alimento ácido? Entonces, al final del día ya no está en 7. A lo mejor ya está en 6, o 5, o 4. El jugo de limón, por ejemplo, tiene un pH de 2.2 de acidez. Pero curiosamente, si tomamos jugo de limón, se alcaliniza de inmediato. Es un efecto biológico natural, ¿ok? Entonces, lo importante es lo que pasa en todo el día. No se resuelve con un solo jugo, no se resuelve con un solo alimento, sino que debe ser el conjunto, ¿ok? Bueno, seguimos. Y bueno, ese es el sistema Protocolo Antares Salud en Síntesis completo, que algunos ya están empezando a conocerlo más a profundidad, pero les falta un chorro. Así que hay que persistir. Continuamos. Y bueno, este método también es para que se tenga una visión holointegrativa. La Organización Mundial de la Salud habla de esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, nació la ONU, Organización de Naciones Unidas. Y lo primero que hicieron fue burocratizarse. Es decir, fundaron una serie de organismos mundiales que manejan todo. ¿Te regresas al anterior? Y entonces, así como se formó la OMS, Organización Mundial de la Salud, también se fundó la OMC, Organización Mundial del Comercio, la UNESCO y otras instituciones. Todas se han burocratizado, pero en su esencia, en sus estatutos y en su misión y en su visión, tienen pues ideas fantásticas. Una de ellas, de la Organización Mundial de la Salud, es el desarrollo de las terapias holointegrativas, que significa que son bienvenidas todos los sistemas que vean el conjunto. Es decir, los seres humanos somos muchísimo más que carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Hay que ver lo demás que somos. Mínimo somos el cuerpecito, somos energía y somos emociones, aunque desde otros puntos de vista somos muchísimo más, ¿ok? Bueno, continuamos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el tema del cáncer? Bueno, les recuerdo que estamos pasando por el ciclo del tránsito aparente del Sol por el signo de los peces. Y esta es una tabla en donde se mencionan las principales actividades que hay durante este ciclo, de los cuales ya en la plática pasada tratamos algunos. Pero el día de hoy es bien especial, hoy es 29 de febrero, así que hoy vamos a tratar 3 asuntos en específico. Damos un clic y son estos 3, precisamente la identificación del año bisiesto, ¿ok? Hoy, que se considera el día 0. La plática que yo le puse de club de lectura, porque a veces tenemos la oportunidad de leer algunas fracciones de la obra literaria del doctor de la Ferrier, pero no siempre hemos podido grabarlo.
Sin embargo, hoy sí vamos a tener esa oportunidad. Y al mismo tiempo, en este momento, estamos transitando por un aspecto cósmico denominado trígono de sanación emocional. Así que sobre estos temas vamos a tratar fundamentalmente. Damos un clic y bueno, esta cuestión del día cero tiene que ver con los llamados ciclos septenarios. Recuerden que el 7 es un número esotérico y tiene que ver con múltiples temas. En la plática pasada les mencioné una construcción que se encuentra en las afueras de París, en Francia, que se llama el Bosque de Meudon, en donde todavía se conserva un altar druida. Los druidas fueron los sacerdotes celtas y ellos practicaban sus ceremoniales al aire libre con puros elementos naturales. Las piedras con las que hicieron esa construcción son totalmente vírgenes y junto a ellas hay una entidad vegetal, es una encina. Y esa figura está acomodada de tal manera que se puede apreciar una estrella de 7 puntas. Esa estrella de 7 puntas se conoce como la estrella de los magos. Y en este libro, que se llama Los Grandes Mensajes, de hecho en este volumen hay 5 libros en uno. En este libro están los primeros 5 grandes mensajes. La obra literaria del Doctor de la Ferrier está compuesta por 99 libros que él escribió, y la serie de los grandes mensajes son 7 grandes mensajes. En este libro hay 5, y hay otros 2 grandes mensajes que cada uno de ellos abarca un libro completo. Entonces vamos a leer una parte del segundo mensaje, que se llama Los Centros Iniciáticos, pero lo hacemos a partir de la siguiente cápsula.